Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 223 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Ayer te estaba hablando de la diferencia entre los ahorros y la inversión y hoy te quiero comentar dónde guardar los ahorros. Esta parte de dinero que hemos decidido ahorrar, ¿dónde la vamos a guardar? Vamos a ver un poco más las diferencias entre, o mejor dicho, qué es exactamente el ahorro. Mañana volveremos un poco más sobre este tema y lo volveremos a comentar desde otro punto de vista, y hoy vamos a ver dónde guardar exactamente este dinero que consideramos ahorros. Y antes de esto, antes de empezar a hablar de dónde guardar los ahorros, debemos tener claro qué son exactamente los ahorros y cuáles son las diferentes partes o los diferentes tipos de ahorro que tenemos. Si me has escuchado ayer, lo sabes, y si no te lo repito, los ahorros son dinero que tenemos pensado gastar. Pero no hoy, no este mes, no ahora, pero sí dentro de un plazo más o menos corto, generalmente dentro de menos de 3 años. Y es eso, o dinero que tenemos pensado gastar en un plazo relativamente corto, o un dinero que tenemos pensado gastar para algo muy específico, pero no sabemos aún cuándo. Por ejemplo, para cambiar de coche, pero aún no tenemos pensado cambiar de coche. Es decir, para un plazo corto o para algo muy específico, algo muy concreto. No todo el dinero que tenemos ahorrado tiene una misma finalidad y tampoco tenemos previsto gastarlo en el mismo día o en el mismo plazo. Así que, para mí, los ahorros se dividen en diferentes partes, o el ahorro, la cantidad de dinero la cantidad de dinero que tenemos guardada, la cantidad de dinero que tenemos aportada, tiene diferentes plazos, diferentes finalidades, por tanto cada uno debe ser tratado de una forma diferente. En primer lugar, tenemos lo que yo llamo el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es ese dinero que no podemos considerar ni siquiera ahorros. Se trata de esa cantidad, ese resto de dinero que siempre tienes en tu cuenta corriente. Es esa cantidad de dinero que tienes para evitar que tu cuenta corriente se quede a cero o se quede en negativo y cuando te venga la siguiente factura no se pueda pagar y el banco te la devuelva o te cobre algún tipo de comisión por descubierto, por quedar en números rojos. Bueno, pues es ese dinero que todos deberíamos tener en nuestra cuenta de gastos, en la cuenta en la que recibimos las facturas, un cierto margen mínimo para evitar que nos pase esto. Si tienes esta cuenta en la que recibes tus gastos, tus facturas, yo te recomiendo que en esa cuenta, el día que menos dinero haya en esa cuenta, debería ser el equivalente a un mes de tus gastos. Que si por alguna razón tienes algún problema con recibir la nómina, recibir tus ingresos, pues haya dinero suficiente para que durante un mes puedas ir gestionando y puedas ir recurriendo a otro tipo de ahorros, a otro tipo de dinero por si tienes ese tipo de necesidad. ¿Que te parece muchísimo un mes de tus gastos? Pues debería ser más o menos equivalente al importe del mayor gasto que tengas. Pues si el mayor gasto que tienes son 300 euros de la factura de no sé cuánto, pues que todos los meses tengas como mínimo en esa cuenta 300 euros. Cada uno tiene un poco su forma de gestionarlo, pero yo te recomiendo que siempre tengas un cierto margen. Yo este margen que suelo manejar suelen ser sobre 1000 euros. Me gusta esta cifra porque es una cifra redonda y sé exactamente si baja de las 4 cifras, pues es que tengo poco dinero, que tengo poco margen en esa cuenta de seguridad, o mejor dicho, en esa cuenta corriente. Así que, bueno, pues por ejemplo puede ser una referencia. Si en mi cuenta de ingresos y gastos de repente tengo solo 3 cifras, me ha bajado de los 1000 euros, pues oye que igual tengo demasiado poco dinero y puede ser que tenga algún problema de liquidez a corto plazo. Que si en esa cuenta no tienes ningún tipo de cargo, ningún tipo de gasto asociado, puedes tener esa cuenta a cero sin ningún tipo de problema. El siguiente dinero es el fondo de emergencias. Fondo de emergencias, fondo para imprevistos o dinero para imprevistos, bueno, llámalo como tú quieras. Es ese dinero para hacer frente a posibles imprevistos, a posibles gastos que tú no habías previsto. La recomendación aquí es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos, pero depende muchísimo de tus características personales. No es lo mismo que vivas solo y que tengas unos gastos que más o menos puedas ajustar, que te puedas adaptar unos ciertos meses, que tengas niños pequeños, que hay determinados gastos que hagas lo que hagas, los vas a tener. Pañales, comida, biberones, ropa. No es lo mismo vivir solo que tener familia o tener niños pequeños. Bueno, pues hay situaciones en las que deberías tener un fondo de emergencia un poco más amplio. No es lo mismo que tengas un trabajo fijo para el gobierno, que seas funcionario, por ejemplo, a que tengas un trabajo más temporal o que vayas cambiando de empresa o que vayas encadenando diferentes tipos de contratos.
No es lo mismo que tengas muchísimos o que la mayoría de tus gastos sean gastos fijos, por ejemplo, hipoteca, luz, un préstamo, que la mayoría de tus gastos sean gastos discrecionales, que sean gastos que tú decides hacerlos o no. Por ejemplo, comprar ropa, ir a un restaurante, hacer un viaje o cualquier cosa que sea considerada ocio a nivel general. Es decir, que no es lo mismo que todos los meses ya tienes comprometida una cantidad de tus ingresos, tienes esos gastos fijos que son bastante amplios, que la mayoría de tus gastos pues sean tú mismo quien decides hacerlos o no. Si tienes algún tipo de problema, los cortas y ya está, no hay mayor complicación, que igual es un poco duro y tal, pero bueno, que lo puedes hacer. Y una cuarta característica es contar o no con una red de apoyo. Y una red de apoyo lo entendemos en un sentido muy amplio. Es, por ejemplo, que le puedas pedir dinero a tus padres o a algún familiar o a algún amigo, o que no tengas ningún familiar, ningún conocido al que le puedas pedir dinero. O es también que tengas un seguro por si pasa cualquier cosa, o no es lo mismo que si en el país en el que estás todo el tema de la sanidad ya lo tienes cubierto o no lo tienes cubierto, no es lo mismo que si tienes una prestación por desempleo o alguna indemnización por despido o algo similar que si no lo tienes, pues esta red de seguridad se refiere a todo esto, a todas esas circunstancias que te pueden ayudar en un momento malo. Así que dependiendo un poco de todas estas circunstancias, bueno, pues el fondo de emergencia debería ser entre 3 y 6 meses de tus gastos. Si estás en las condiciones más favorables, pues tener menos de 3 meses de tus gastos tampoco sería muy importante, no sería nada descabellado. Y si estás en la situación un poco más delicada, pues igual 6 meses de tus gastos es poco dinero y deberías aumentar tu fondo de emergencia un poco más. El podcast de hoy es dónde guardar los ahorros, dónde guardar el fondo de emergencia. Bueno, pues el fondo de emergencia es para imprevistos y los imprevistos suceden cuando menos lo pensamos, ¿no? Pues entonces este dinero lo necesitas tener en forma de efectivo y también lo necesitas tener lejos de la cuenta de gastos. A ser posible en una cuenta remunerada, en una cuenta de ahorros, algo de este estilo. Por el fondo de emergencias no es importante conseguir rentabilidad. La rentabilidad no es importante. Si te dan cero, pues te dan cero. Si te dan el 0,001%, pues mejor. Pero la rentabilidad en este caso no es importante. Lo importante es que sea dinero que tengas disponible, que lo puedas utilizar de hoy para mañana o para dentro de 2 días. Bueno, no hay ninguna emergencia tan que requiera una necesidad tal vez de hoy para hoy, pero sí para tener ese dinero disponible. Y debe ser dinero que puedas, que sea dinero, vamos. La tercera parte de los ahorros son ahorros para gastos previstos en los próximos meses. Si por ejemplo estás pensando en realizar alguna compra importante, como pueden ser desde las vacaciones, los regalos de Navidad, comprar un coche o incluso comprar una vivienda, aquí lo importante es el plazo. Y así que si más o menos ya sabes el plazo o más o menos tienes una estimación, en general el mejor sitio pues es algún tipo de fondo de renta fija o algún producto similar como letras del tesoro. Sobre todo si pues tienes pensado tener este dinero entre como mínimo 3 meses y hasta un año, pues te puedes tener algún tipo de inversión que podemos considerar entre inversión y ahorro de algún tipo de producto muy líquido que tenga liquidez, que te pueda dar una pequeña rentabilidad extra. Aquí también incluimos los depósitos bancarios, aunque bueno, si vives en España, en los últimos 10 años los depósitos bancarios ya han dejado de existir porque no te dan rentabilidad, porque incluso tendrías tú que pagar para que tener el dinero en un depósito bancario, en un producto de estos de plazo fijo. Así que bueno, es una situación muy particular, muy temporal del mercado que seguro que antes o después volvemos a tener depósitos por los que nos den al menos una pequeña rentabilidad. Una rentabilidad que seguramente nunca va a superar a la inflación, pero sí es para tener ese dinero que al menos nos dé o nos pueda generar un poquito, que pueda no perder demasiado frente a la inflación. Si el dinero para estos gastos, para esto que vas a comprar, por ejemplo, que pueda ser una vivienda, lo tienes pensado gastar dentro de menos de 3 años y es una inversión poco líquida, bueno, pues tal vez es el momento de empezar a mover el dinero de esa inversión menos líquida a algún tipo de estos productos más líquidos. Mantener el dinero que ahora mismo ya sabes que tiene una rentabilidad de tanto y pasarlo a asegurarse esa rentabilidad, asegurarse esas ganancias y moverlo a un producto más líquido de los que hemos comentado antes. Renta fija, un fondo monetario, incluso un fondo de inversión mixto con mucha renta fija o algún tipo de producto de este estilo.
Cuando este gasto lo tienes pensado hacer en menos de 3 meses, el dinero ya debe estar en líquido, en alguna cuenta corriente, en alguna cuenta remunerada o algo similar. Si es para plazos superiores a un año o es un gasto que tenemos previsto realizar pero no sabemos cuándo, no sabemos exactamente cuándo, este dinero lo podemos tener en algún producto financiero que mantenga la liquidez. Es decir, que sea algún producto que no tengamos dificultades para salir de él. Y aquí podemos incluir incluso acciones, fondos de inversión, algún ETF, incluso criptomonedas podría entrar dentro de esta categoría. Es decir, todo lo que tenemos pensado gastar, pero dentro de más de un año, pues podemos mantener cierta volatilidad en este tipo de producto. Yo no te recomendaría buscar demasiado la volatilidad, buscar productos que tengan estas características, pero sí aquí lo importante es que mantengas la liquidez, que este dinero, si es considerado una inversión, que se pueda mantener líquida, que se pueda convertir, que se pueda gastar de una forma fácil y sencilla. Cuanto más próxima, cuanto más cerca esté el plazo de gastar estos ahorros, o incluso si lo podemos considerar ya una inversión, cuanto más cercanos estemos a gastar este capital, más necesario es asegurarnos de que el dinero está disponible, de tenerlo líquido. Me gustaría añadir algunas cosas más y hacer este podcast un poco más largo de lo que era previsible, pero es el punto de tener ahorros y pedir prestado. Por ejemplo, desde mi punto de vista no tiene demasiado sentido que si tienes el dinero ahorrado lo pidas prestado. Aunque sí que se me ocurren 2 casos en lo que esto podría tener más o menos sentido. El primero es que nuestros ahorros, mejor dicho, nuestras inversiones no fuesen lo suficientemente líquidas y por algún tipo de razón tengas una penalización o esperemos algún tipo de revalorización eminente en el mercado. Y te cuento algunos ejemplos. Uno de ellos es que hayas contratado un depósito a 3 años y hayan pasado ya 2 años y medio, que falten pues muy pocos meses para que se venza el depósito y tiene una penalización importante porque pierdes la mitad de la rentabilidad o tienes algún otro tipo de penalización, pues a lo mejor es preferible pedir prestado durante estos 6 meses y después, cuando recuperes tu dinero, amortizar y cancelar el préstamo que has pedido. O puede ser que haya habido una caída muy importante en la bolsa y tenías ahí un dinero apartado para cuando te tuvieses que cambiar de coche y tu coche ha decidido que no quiere seguir contigo, ha pedido ya la jubilación y no quiere repararlo y todas estas cosas que te pueden pasar, pues igual ha habido una caída muy importante en la bolsa y sabes que seguramente en los próximos meses vaya a rebotar un poco, vaya a rebotar algo y entonces, pues podría ser que tenga sentido pedir prestado de forma temporal para más adelante cancelar este tipo de préstamos. Esto es una de las situaciones. La otra es cuando nosotros, por nuestras inversiones, vamos a conseguir una rentabilidad muy, muy superior a nuestros préstamos. Y no te estoy hablando de sacarle un 1 o un 2% al préstamo que has pedido. Te estoy hablando de conseguir un poco más. Y realmente a mí, personalmente, no se me ocurre ningún ejemplo en el que el riesgo que estés corriendo por pedir un préstamo compense este tipo de rentabilidades, este tipo de inversiones. Y te lo justifico. Es que si por alguna razón hay algún problema con nuestros ahorros, con nuestras inversiones, si no conseguimos esta rentabilidad que teníamos esperado, o hay algún tipo de problema con nuestras deudas y la cosa se acaba complicando porque no podemos pagar por alguna situación más personal o más temporal, pues estamos corriendo un riesgo que no correríamos si utilizásemos nuestro capital, si utilizásemos nuestros ahorros para no recurrir a este tipo de deudas. Es una posición un poco conservadora, pero es un poco mi opinión. Tiene sentido cuando puedes conseguir una cierta ventaja, pero yo creo que el riesgo que corremos realmente no compensa. Más cosas relacionadas con los ahorros. Puedes pensar que el ahorro, el dinero que estás guardando para la jubilación también es ahorro. Para mí es inversión, al menos que tengas pensado jubilarte dentro de menos de 5 años, incluso menos de 3 años. En ese caso yo ya no lo consideraría a largo plazo, sino que lo consideraría ya un dinero para ahorros, no sería tanto inversión. Pero más concretamente, si hablamos de la jubilación o hablamos de los estudios de nuestros hijos, no estamos hablando de un día exacto, no estamos hablando de gastarlo un día exacto.
Porque la jubilación no es el día que cumples 65 años o el día que te jubiles, seas en 65, 67, 70 o la edad que tengas. No es exactamente ese día. Y los estudios de tus hijos tampoco es pagar la matrícula del primer año de universidad. No se trata de un hecho, no se trata de algo muy puntual, sino que se trata más de un periodo de tiempo, se trata de una época. Y previsiblemente pues vas a tener que tirar de estos ahorros durante un largo periodo de tiempo. Si es la jubilación, será el resto de tu vida. Si es los estudios de tus hijos, pues será durante un periodo más o menos establecido. Por ejemplo, en el caso de los estudios de tus hijos, pues podemos estar pensando en la matrícula no del primer año, sino de 4 años de universidad, la matrícula, más los gastos asociados a vivir en otra ciudad, si al final se va de la ciudad o se va a estudiar afuera, como se suele decir, si va a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país, o incluso los gastos que puedan estar asociados a un máster o a un posgrado. En euros, pues igual puede ser 1.000 euros para la matrícula del primer año, más unos 300 euros al mes durante todos sus meses, años de universidad, más otros 10.000 euros para un máster. No estamos hablando de dinero que tengas que va a gastar él, sino que es dinero que vas a tener que recurrir tú de tus ahorros, de ese dinero que has aportado, que has ahorrado por encima de tus ingresos. Pues todos los meses ingresas y gastas una cantidad, tienes un cierto margen, pero durante ese periodo de tiempo, durante la jubilación, durante ese periodo que tus hijos están estudiando, pues igual tienes que recurrir a este dinero que tienes aportado para esas necesidades importantes. Y las cantidades que vas a necesitar rescatar de tus ahorros e inversiones pues dependen de un momento más determinado. A efectos prácticos, si has comprado una propiedad cuando nació tu hijo para costear sus gastos de estudios, como fue por ejemplo mi caso, no necesariamente vas a tener que vender el día que se matricula en la universidad. Para concluir un poco y no extenderme demasiado, los ahorros, las inversiones para épocas muy concretas de tu vida en la que previsiblemente no vas a poder cubrir con todos tus ingresos, que vas a tener que recurrir, que vas a estar en negativo y vas a tener que tirar de estos ahorros, no tienen por qué ser líquidos, no tienen por qué estar en dinero en efectivo. En este caso podemos ir aumentando nuestro fondo de emergencia un poquito más e ir pasando parte de nuestras inversiones a ahorro para evitar ciertos sustos y ciertos problemas. Es decir, ir pensando un poco en los riesgos y ir pensando un poco en los plazos. Otro tipo de ahorros es el tema de prepagar tu coche o cualquier compra importante. Hay personas que cuando cambian de coche, o puede ser cuando se van de vacaciones, o puede ser cualquier otro tipo de gasto importante, pues tienen el dinero suficiente para pagarlo en efectivo, lo pagan y pues ya está, lo tienen al contado, han ahorrado para él y lo pagan, vale. Pero esto no es lo que te quería contar. Estas personas suelen utilizar el siguiente truco. En el momento que tú cambias de coche y has comprado un nuevo coche y ya lo has comprado, ya lo tienes, en ese momento empiezan a ahorrar para el siguiente coche. Y lo que suelen hacer, pues le preguntan al vendedor o ellas mismas calculan cuánto les saldría el préstamo, cuánto les saldría el coche si lo han financiado. Y a partir de ese momento, a partir de que han comprado el coche nuevo, ya empiezan a ahorrar para el siguiente y empiezan cada mes a apartar una cantidad de dinero para una cuenta especial. Es algún tipo de inversión para su siguiente coche. Hay quien hace esto con el seguro del coche, para las compras de Navidad o para las vacaciones. Cada mes van pagando la parte que les corresponde de todo ese gasto. No es estar pagando un préstamo a plazos todos los meses, no es estar pagando una tarjeta de crédito, sino que es preahorrar, es ahorrar antes de hacer el gasto. Y esa cantidad de dinero pues se va acumulando en alguna cuenta específica. Es exactamente igual que pagar a plazos, pero sin tener el tema de los intereses. Y tú puedes ir ajustando o parar esa cantidad que vas ahorrando cada mes o en caso de alguna necesidad, en caso de alguna urgencia, en caso de que algún mes no puedas, pues puedes parar esa cantidad. Es pagar un préstamo, es pagar algún tipo de plazo, pero en la que tú lo puedes gestionar, lo puedes parar si quieres. Y aquí tienes la posibilidad de generar algún tipo de rentabilidad por tus ahorros. En vez de pagar intereses, los vas a cobrar tú porque es dinero que vas acumulando. Y por ejemplo, si estás pensando en comprar tu próximo coche o ya estás ahorrando para tu próximo coche, entre los intereses que te vas a ahorrar por no pedir prestado y los intereses que vas a generar por el de dinero que vas ahorrando, el coche nuevo pues es posible que te cueste la mitad, de esfuerzo. O incluso podrás comprar un coche mejor, tal vez mejor no sea la palabra, un coche más caro, haciendo el mismo esfuerzo. Para terminar el podcast de hoy, a modo de conclusión, hacer un pequeño apartado de conclusiones,
tenemos que tener en cuenta que tus ahorros deben ser líquidos, deben ser equivalentes a liquidez y que debes de tener diferentes ahorros para diferentes finalidades. El mejor lugar para guardar tus ahorros siempre va a ser una cuenta bancaria, una cuenta diferente a tu cuenta habitual donde recibes los ingresos y gastos. Preferentemente que esta cuenta sea una cuenta de ahorro o una cuenta remunerada, una cuenta que te pueda dar una pequeña rentabilidad. No es importante la rentabilidad, pero sí que te puede dar una pequeña rentabilidad. Este es el primer sitio, una cuenta diferente, una cuenta bancaria. El segundo sitio de preferencia, el segundo sitio que te recomendaría es algún tipo de depósito bancario a plazo fijo. Esto en la actualidad pues no lo vas a encontrar o es muy complicado, pero bueno, también hay esa opción. Por ejemplo, en Rising pues puedes encontrar depósitos bancarios en todos los bancos de Europa y encontrar el mejor depósito bancario en algún banco de Europa. Bueno, pues te buscar las mejores condiciones en toda Europa. La tercera opción es algún tipo de fondo de inversión monetario. Es un fondo que más o menos pues, es similar a un depósito a plazo fijo. Tienes más o menos la misma rentabilidad, pero sin tener esos compromisos de permanencia. La cuarta opción es utilizar algún tipo de fondo de renta fija a corto plazo, un fondo de inversión o directamente en letras del tesoro. La quinta opción es un poco más arriesgada y es utilizar un fondo de inversión mixto, acciones de compañías poco volátiles o fondos ligados a la inflación, algún tipo de producto de este estilo. Y ya en sexto lugar, para la parte de los ahorros puedes recurrir a algún tipo de activo un poco más volátil, que siempre cuentes con vender con el tiempo suficiente para no tener que vender antes de tiempo, para no tener que mal vender. Esta última opción es utilizar algún tipo de activo menos líquido, pero que tengas o que recurras a un margen de seguridad en plazo y en tiempo para no estar apurado y no vender en el peor momento posible. Bueno, estos son mis recomendaciones para dónde guardar tus ahorros. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, dejarme un comentario y si tienes alguna duda o alguna sugerencia me puedes escribir a hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.